Casi todas las mañanas empezaban igual. Me levantaba 15 minutos antes que el despertador y, sin abrir los ojos, imaginaba el día. Dicen que al cerebro le cuesta distinguir la imaginación de la realidad, sobre todo cuando estás en el límite entre el sueño y la vigilia. Así que, tumbada en mi pequeño pero acogedor piso de San José, imaginé cómo mis algoritmos funcionarían por fin sin fallos, cómo mis compañeros mirarían los resultados con admiración y cómo la dirección me ascendería a desarrolladora jefe. Me llamo Zoe Cavendish, tengo 28 años y escribo algoritmos de aprendizaje automático para el sector financiero. Si no se te da bien la tecnología, piensa que se trata de crear un programa inteligente que te ayude a predecir a dónde irá el dinero mañana, pasado mañana o dentro de un mes. Siempre se me han dado bien las matemáticas y la programación, pero de niña me decían que las chicas guapas no deberían pensar demasiado. Quizá por eso nunca me consideré guapa. Aquella mañana me puse mi vestido azul marino favorito, sencillo pero elegante. Me preparé un café cargado y salí al pequeño balcón de mi piso. El sol acababa de salir sobre las siluetas de los rascacielos de San José, coloreando el cristal y el metal con tonos dorados. Me encantaba esta ciudad por sus contradicciones, el corazón tecnológico del mundo con el alma de un pueblo español. Zoe, ¿aún crees que tus juguetes informáticos pueden alimentarte? Esa era la pregunta que seguramente surgiría en la cena familiar de esta noche. Ensayé mentalmente mi respuesta. Todos los domingos mi madre esperaba que viniera a comer, y cada vez odiaba esas horas de fingimiento y golpes encubiertos. Mi padre era un próspero inversor inmobiliario y mi madre había abierto una tienda de moda con la ayuda de mi abuelo. Vivíamos en un barrio de lujo, yo iba a un colegio público, iba a clases de equitación y ballet. Y entonces mi padre lo perdió todo en la bolsa. Literalmente de la noche a la mañana, perdimos nuestra casa, nuestros coches, nuestros ahorros. Aún recuerdo que esa semana me desperté con mi madre sollozando. Papá encontró rápidamente un trabajo como gerente en una compañía de seguros. No era a lo que estaba acostumbrado, pero suficiente para mantenerse a flote. Mamá cerró la tienda y se sumió en un lamento infinito por su pérdida de estatus. Mi hermana mayor, Audrey, dejó la universidad y empezó a salir con hombres ricos, compensando nuestra repentina pobreza con relaciones de estatus. Y yo decidí que nunca volvería a depender del dinero de los demás y de los caprichos del mercado. Gané una beca para Caltech, me sumergí en mis estudios y me gradué como la mejor de mi clase. Y ahora llevo 5 años en Neuralink, ascendiendo de becario a desarrollador senior. Para el mundo, fue un éxito. Para mi familia, un fracaso. Zoe, ¿aún crees que tus juguetes informáticos pueden alimentarte? Sonrió mamá, removiendo el té con una cuchara de plata que solo sacaba en ocasiones especiales cuando yo la visitaba. Esa cuchara debía recordarme que una vez tuvimos dinero, antes de que papá lo perdiera todo en la bolsa. Respiré hondo. Todos los domingos era lo mismo. Habían pasado casi 5 años desde que me licencié en Caltech y conseguí un trabajo en Neuralink, y todavía llamaban a mi trabajo juguetes informáticos. Mamá, desarrollo algoritmos de inteligencia artificial para predecir el riesgo financiero. Eso no son juguetes, expliqué por enésima vez, sabiendo que era inútil. Claro que lo son, querida, miró mi sencillo vestido. Si ganaras mucho dinero, no vestirías en cadenas de tiendas. Mi hermana Audrey resopló, sin apartar los ojos del teléfono. Con sus bolsos y zapatos de diseño comprados con el dinero de otro pretendiente rico, siempre era el orgullo de mamá. Zoe es demasiado pobre para saber la diferencia entre Prada y Zara, dijo sin mirarme siquiera. Me tragué mi resentimiento. No necesitan saber que ahorro la mitad de mi sueldo en una cuenta de inversión y que tengo prendas de diseño en mi armario que no me pongo para las cenas familiares. ¿Por qué darles una razón para pensar que su opinión significa algo para mí? ¿Qué tal va tu nueva empresa, Zoe? Preguntó papá, intentando mostrar interés. Era el único de la familia que al menos intentaba entender lo que hacía. No es mi startup, papá. Trabajo en un equipo de desarrollo. ¡Más aún!, intervino mamá. Ni siquiera tienes tu propio negocio. Cuando yo tenía tu edad, ya tenía mi propia boutique de moda. Omitió deliberadamente el hecho de que el abuelo había abierto la boutique y que quebró a los 3 años.
Sonreí amablemente y cambié de tema. No tenía sentido explicar que mis algoritmos habían ayudado a la empresa a conseguir $50 millones de inversión el último trimestre. Para ellos, siempre seré la perdedora que perdió su oportunidad de casarse bien. Conocí a Kirby Phelps cuando tenía 25 años. Me acababan de ascender a desarrollador senior en Neuralink y nuestro equipo presentaba un nuevo modelo predictivo en la conferencia tecnológica anual de San José. Kirby ya era una leyenda por aquel entonces. Fundador de Quantum Insight, multimillonario y una de las 100 personas más influyentes del mundo según Time, y en lugar de escuchar la presentación de nuestro director, estaba mirando mi código que yo mostraba en la segunda pantalla. Después de la presentación, se me acercó, ignorando a mi jefe, que intentaba entablar conversación. Tu enfoque de la interpolación de datos multivariantes es interesante, me dijo sin preámbulos. ¿Pero has pensado alguna vez en utilizar invariantes topológicas para reducir el número de variables? Parpadeé sorprendido. No esperaba una pregunta tan profunda de un inversor. Normalmente solo entendían de gráficos de beneficios. En realidad sí, respondí, volviendo en mí. Tengo un borrador del algoritmo, pero nuestro director de tecnología cree que es un enfoque demasiado experimental para la versión actual. Enséñamelo, dijo simplemente. Se lo mostré. Tras 2 horas de discusión, me ofreció un puesto en Quantum Insight con un sueldo que triplicaba el actual. Lo rechacé. No porque no quisiera trabajar con él, sino porque lo sabía. Mi algoritmo necesitaba perfeccionarse, y no me sentía cómodo recibiendo esa cantidad de dinero por una idea inacabada. En su lugar, le propuse una colaboración. Neuralink desarrolla herramientas de previsión. Quantum Insight las utiliza en la práctica. Yo asesoro a su equipo y obtengo un porcentaje de la aplicación. Fue entonces cuando vi por primera vez su famosa sonrisa, la misma que las revistas solían llamar humilde. Eres la primera persona que rechaza un trabajo en mi empresa por una asociación entre iguales, me dijo. Así empezó nuestra colaboración, que pronto se convirtió en amistad. Kirby era 15 años mayor que yo, pero nunca hizo sentir esa diferencia de experiencia. Me trataba como a un igual, valoraba mis ideas y siempre era sincero al evaluar mi trabajo. ¿Has estado alguna vez en Japón?, preguntó Kirby mientras estábamos sentados en su despacho, en la planta 22 de la Torre Quantum, en el centro de San José. Era viernes por la noche, y acabábamos de terminar de trabajar en un nuevo algoritmo para predecir la volatilidad de las criptomonedas. La oficina estaba vacía, las luces de la ciudad centelleaban tras la ventana y había 2 tazas de té verde sobre la mesa. No, respondí, estirando el cuello rígido. Siempre he querido, pero por alguna razón nunca funcionó. Voy a abrir una sucursal allí el mes que viene, me dijo recostándose en la silla. Deberías venir conmigo. Hay algo en la cultura empresarial japonesa que intento implantar aquí, pero que nadie entiende. ¿Qué es exactamente? Estaba intrigado. Respeto de verdad, respondió sencillamente. No ostentoso, no por una garrapata. En Japón, cuando una persona hace algo digno de respeto, se inclina. No importa si eres un director general o un becario. Si has hecho algo de valor, mereces una reverencia. Sonreí, imaginando a los hombres de negocios estadounidenses saludándose en despachos con mamparas de cristal. Te estás riendo, pero lo digo en serio, dijo Kirby, mirándome por encima de sus gafas. Siempre llevaba gafas cuando trabajaba por las tardes, aunque no las necesitara. Era una manía suya. ¿Sabes cuál es el principal problema de Silicon Valley? Aquí todo gira en torno al ego. ¿Cuánto vales? ¿Qué puesto tienes? ¿A qué universidad fuiste? Y en Japón, todo gira en torno a lo que estás haciendo ahora mismo. Me hizo pensar. Mi familia era un ejemplo vivo de la obsesión por el estatus. Incluso después de perderlo todo, se aferraban a los recuerdos de la riqueza anterior como si eso les hiciera mejores que los demás. Enséñamelo, pedí. Kirby se levantó de la mesa, se enderezó e hizo una reverencia superficial en mi dirección. Fue extraño, pero en cierto modo conmovedor. Así es como te agradezco tu idea de utilizar patrones fractales para analizar las fluctuaciones del mercado, me explicó.
Salvó nuestra inversión en Corea del Sur. No sabía qué hacer. Nunca me habían tratado así. ¿Debo devolverle el favor?, pregunté inseguro. Solo si crees que he hecho algo digno de respeto, respondió Kirby. Me levanté y me incliné, imitando su gesto. Gracias por darte cuenta de mi potencial hace 3 años y darme la oportunidad de demostrar que mis algoritmos funcionan, sonrió. Sabes, esto puede parecer un ritual tonto, pero desde que empecé a practicarlo me resulta más fácil mostrar agradecimiento a la gente, especialmente a los que realmente hacen el trabajo, no solo ocupan espacio. Y así nació nuestra tradición. Cada vez que uno de nosotros hacía algo que ayudaba al otro o a toda la empresa, intercambiábamos este sencillo gesto de respeto. Al principio parecía gracioso, casi humorístico, pero con el tiempo se convirtió en algo importante, un recordatorio de que en un mundo obsesionado con el estatus y la riqueza, son las acciones y las ideas las que tienen verdadero valor. Mi familia pensaba que yo era un fracasado, pero Kirby, un hombre cuya fortuna se estimaba en miles de millones, se inclinó ante mí cuando le ofrecí una solución a un problema complejo. Me dio fuerzas para seguir adelante a pesar de mis dudas. Harrison Phelps llegó a mi vida de la nada. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina de Quantum Insight, retocando un nuevo algoritmo para predecir las fluctuaciones monetarias, cuando se abrió la puerta y entró un hombre alto, de pelo rubio despeinado y ojos cansados. «Disculpe, busco a Kirby Phelps», dijo mirando la oficina vacía. «Se ha ido a Singapur a una conferencia», respondí, sin apartar los ojos del monitor. «Volverá el miércoles». El hombre suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Mierda. Me pidió que me pasara cuando estuviera en la ciudad. Creía que seguía aquí». Finalmente levanté la vista. Frente a mí había un hombre de unos 30 años, vestido con vaqueros y una camisa arrugada, con una mochila al hombro. Parecía un profesor universitario después de un largo día. «¿Sois parientes?», pregunté, notando un ligero parecido con Kirby en sus rasgos faciales. «Sobrino», me tendió la mano. «Harrison Phelps. Puedes llamarme Harry. Soy Cavendish». Le estreché la mano. «Soy la consultora de Kirby en algoritmos predictivos». «Ah, así que tú eres esa Zoe». Su cara se iluminó con comprensión. «El tío me ha hablado mucho de ti. Dice que eres la mejor analista de datos del valle». Sentí que la sangre se me subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos. «Kirby exagera», dije, volviendo la vista al monitor. «Simplemente tengo un enfoque diferente del análisis». «No es propenso a exagerar». Harrison se recostó contra el escritorio. «Y menos en el trabajo. Si dice que eres el mejor, es que lo eres». No había en su voz ni la condescendencia ni la falsedad que estaba acostumbrada a oír de los hombres que intentaban impresionarme. Hablaba como si estuviera afirmando un hecho obvio. «Bueno, si estás esperando a Kirby, estás perdiendo el tiempo», dije, tratando de ocultar mi vergüenza. «Pero puedo decirle que pasó por aquí. En realidad», vaciló, «tengo hambre después del vuelo. ¿Quieres cenar algo? El tío me ha hablado mucho de tu trabajo. Sería interesante oír los detalles». Quise decir que no, que me esperaba un código complicado y que salir con desconocidos no estaba en mis planes. Pero algo en su mirada abierta y su genuino interés me hizo aceptar. Fuimos a un pequeño restaurante japonés a la vuelta de la esquina. Harrison me contó que daba clases de economía en Stanford, escribía un libro sobre el impacto de la tecnología en los mercados financieros y acababa de regresar de un viaje de investigación a Japón. «¿Mi tío dice que tienen algún tipo de ritual de reverencia?», preguntó con su tercera taza de sake. Me reí. No esperaba una pregunta así. «Sí, es nuestra pequeña tradición». Estuvo en Japón, le impresionó su cultura del respeto y decidió incorporarla a nuestro trabajo. Al principio parecía una tontería, pero ahora me doy cuenta de que nos ayuda a expresar agradecimiento sin demasiadas palabras. «En Japón es toda una ciencia», asintió Harrison. «Distintas reverencias para distintas situaciones y personas. Profundidad, duración, todo importa. El nuestro es más sencillo». Sonreí. «Solo una forma de decir gracias o ha sido genial sin palabras». Me miró con interés. «Sabes, mi tío nunca me dijo que su brillante analista de datos también era una mujer guapa. Porque eso no le importa a Kirby»,
repliqué. Le importa lo que puedo hacer, no mi aspecto. Lo siento, dijo Harrison con vergüenza. No pretendía parecer superficial. Es que rara vez conozco a gente tan apasionada por lo que hace como tú. Algo en su sinceridad me conmovió. No trataba de impresionar, no alardeaba de sus logros, aunque enseñar en Stanford a los 30 era un logro. Simplemente era él mismo. Después de cenar, intercambiamos los números. No esperaba que me llamara, pero al día siguiente recibí un mensaje invitándome a tomar un café. Luego almorzamos, fuimos a una exposición en un museo de arte moderno, fuimos de excursión a la montaña. 6 meses después, me di cuenta de que estaba enamorada. Y lo más sorprendente es que él también. Harrison Phelps, sobrino de un multimillonario, profesor de Stanford, autor de bestsellers sobre economía, se enamoró de una sencilla programadora de familia pobre. Estábamos frente al mar, el sol se ponía, coloreando las olas de naranja y rosa. Harrison me cogió de la mano y me habló de física cuántica, de cómo las partículas, una vez en contacto, permanecen conectadas para siempre, sin importar la distancia que las separe. Siento la misma conexión contigo, me dijo mirándome a los ojos, como si estuviéramos conectados antes de conocernos. Y entonces se arrodilló y sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. Zoe Cavendish, te quiero. Eres la persona más increíble que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo? Me quedé mirando el anillo con el pequeño zafiro. No era un diamante enorme, pero era exactamente el tipo de piedra que yo misma habría elegido. Y no podía creer que me estuviera pasando esto a mí. Sí, susurré, y me tembló la voz. Sí, me casaré contigo. Cuando anunciamos nuestro compromiso, Kirby fue el primero en felicitarnos. Me abrazó y susurró. Es el mejor hombre que conozco, excepto tú. Luego, fiel a nuestra tradición, se inclinó ante mí. Gracias por hacer feliz a mi sobrino. Le respondí con una reverencia. Gracias por presentarnos, aunque accidentalmente. Harrison observó este intercambio con una sonrisa. ¿Debería aprender yo también este ritual? Tal vez, sonreí. Pero primero tenemos que organizar una cena para presentar a nuestras familias. Y fue entonces cuando la sonrisa de felicidad desapareció de su rostro por primera vez. Familias. Sí, claro. Mi madre ya ha preguntado por tus padres. Suspiré. Aún no conocía a mi familia y temía ese momento. Temía sus miradas condescendientes, sus comentarios mordaces, sus insinuaciones sobre mis humildes orígenes. ¿Qué dirían cuando supieran que me casaba con el sobrino de un multimillonario? ¿Me llamarán cazafortunas? ¿O admitirán por fin que he conseguido algo? Podemos celebrar una cena comunitaria el próximo fin de semana, sugirió Harrison, apretándome la mano. Mis padres vienen en avión desde Boston para asistir a una conferencia. Sería el momento perfecto para conocernos. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Cena con 2 familias, mi familia tóxica y la respetable familia Phelps en la misma mesa. ¿Qué podría salir mal? Repasé nerviosa los vestidos de mi armario, posponiendo uno tras otro. Demasiado formales, demasiado sencillos, demasiado caros, demasiado baratos. Normalmente no pensaría en estas cosas, pero hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día en que mi familia iba a conocer a la familia de Harrison, y no sabía qué me daba más miedo, si que mi familia me avergonzara con sus comentarios mordaces, o que la familia de Harrison me despreciara por ser una cazafortunas. ¿Qué te parece esto?, pregunté, mostrando a Harrison un vestido azul marino de corte delicado. Se apartó de su libro y sonrió. Estarías guapa con cualquier cosa, pero me gusta este. No creo que sea lo bastante formal para una cena con tus padres. Me mordí el labio, volviendo a colgar el vestido en el armario. Harrison dejó el libro a un lado y se acercó a mí, pasándome el brazo por los hombros. Zoe, lo único que les importa a mis padres es que yo sea feliz. Y yo soy feliz contigo. Les da igual el vestido que lleves. Y a mis padres sí les importa, suspiré. Evaluarán cada detalle de tu familia, cada mirada, cada palabra. Y seguro que encuentran la forma de hacerme saber que no soy lo bastante buena para ti. Oye, me giró para mirarle. Eres más que suficiente, eres increíble. Y si tu familia no puede verlo, es su problema, no el tuyo. Me apoyé en su hombro, respirando el aroma familiar de su colonia.
Qué suerte había tenido de conocer a este hombre, inteligente, amable, que me veía no solo como una chica de una familia disfuncional, sino como una persona con pensamientos, sentimientos, ambiciones. Por cierto, ¿has hablado con Kirby? ¿Va a venir?, preguntó Harrison, repasándome el pelo. Sí, prometió venir, pero dijo que quizá llegaría tarde. Tienen algún tipo de situación con los mercados asiáticos. No entró en detalles. Típico de mi tío, sonrió Harrison. Siempre en el epicentro de algún huracán financiero. Sonreí, pero la ansiedad crecía en mi interior. Kirby era mi ancla en el mundo Phelps. Sin él, temía sentirme como una extraña en una mesa de profesores, hombres de negocios, gente acostumbrada a un cierto nivel de vida y de socialización. ¿Sabes que mi familia no tiene ni idea de quién es Kirby ni de qué trabajo con él? Volví a revisar vestidos. Creen que sigo siendo un simple programador en Neuralink. ¿Por qué no se lo has dicho?, se preguntó Harrison. Me encogí de hombros. Al principio no quería presumir. Luego me di cuenta de que me gustaba el hecho de que al menos no pudieran criticarme en algo porque no sabían toda la verdad. Y entonces era demasiado tarde para contarlo. Han pasado tantos años. Bueno, hoy lo sabrán todo, dijo Harrison. Y me encantaría ver sus caras cuando se den cuenta de que su hija perdedora es en realidad una de las figuras más influyentes de la fintech de Silicon Valley. Sonreí tensa. A mi familia no se le daba bien admitir sus errores. Más bien encontraban la manera de restar importancia a mis logros o atribuirlos a la suerte, a la casualidad, a cualquier cosa menos a mi capacidad y a mi duro trabajo. Finalmente, elegí un vestido, verde oscuro, con hilos dorados en la tela, elegante pero que no gritaba su precio. Lo había comprado tras firmar un contrato con Quantum Insight en una boutique de San Francisco, pero nunca me lo había puesto. Hoy era la ocasión propicia. El restaurante Moonlight estaba situado en la última planta de un rascacielos de San José. Las ventanas panorámicas daban a la ciudad, y la iluminación nocturna creaba un ambiente íntimo y lujoso. Harrison había reservado un salón privado para que no nos molestaran. Fuimos los primeros en llegar. Contemplé nerviosa las mesas impecablemente dispuestas, las copas de cristal, los manteles blancos como la nieve, y pensé que mi madre estaría encantada con la elección. Siempre apreciaba los símbolos del éxito. ¿Estás bien?, preguntó Harrison apretándome la mano. ¿Nerviosa?, respondí con sinceridad, pero me las arreglaré. Los padres de Harrison fueron los primeros en llegar. Elizabeth Phelps, una mujer esbelta de postura impecable y ojos inteligentes, se acercó inmediatamente a mí y me dio un abrazo, no formal, sino genuinamente cálido. Por fin nos conocemos, Zoe. Harrison me ha hablado tanto de ti que siento como si ya te conociera. Robert Phelps, un hombre alto con canas en las sienes, me estrechó la mano. Encantado de conocer a la chica que hizo que mi hijo se olvidara de sus libros, al menos por un rato. Eran tan amables, tan genuinamente felices de verme, que sentí que parte de mi tensión desaparecía. Al menos no corría peligro de que me juzgaran por ese lado. La hermana de Harrison, Fiona, llegó 10 minutos después, una mujer enérgica de poco más de 30 años, con el pelo rojo brillante y una risa contagiosa. Enseguida empezó a preguntarme por mi trabajo, realmente interesada en lo que hacía. «¿Harry dice que trabajas con el tío Kirby?», preguntó mientras nos sentábamos a la mesa. «Debe ser interesante y desafiante al mismo tiempo». «Kirby es exigente pero justo», respondí, «y sabe apreciar las buenas ideas, independientemente de quién las proponga». «Sí, eso siempre ha sido lo suyo», asintió Robert. Mi hermano nunca sufrió de esnobismo, aunque podría haberlo hecho, dada su posición. Me relajé mientras escuchaba sus historias familiares sobre Kirby, cómo había desmontado todos los electrodomésticos de la casa de niño para averiguar cómo funcionaban, cómo había creado su primer programa de software a los 12 años, cómo había rechazado una prestigiosa universidad para trabajar en una startup entonces poco conocida. Mis padres llegaron 20 minutos tarde, lo suficiente para mostrar su desdén, pero no para parecer groseros. Típica táctica de mi madre. Cuando entraron en el vestíbulo, percibí inmediatamente un cambio en el ambiente. Mi madre,
Vivian Cavendish recorrió la sala con mirada apreciativa, deteniéndose en los caros trajes de los padres de Harrison. Mi padre, Lawrence Cavendish, parecía un poco incómodo, como siempre que mi madre asumía el papel dominante. Audrey fue la siguiente en aparecer, con un vestido más propio de un club nocturno que de una cena familiar. Inmediatamente empezó a mirar a Harrison, como si estuviera estimando su valía. «Mamá, papá, Audrey, este es Harrison», presenté, sintiendo que se me secaba la garganta. «Y estos son sus padres, Robert y Elizabeth, y su hermana Fiona». Comenzaron los apretones de manos, las sonrisas corteses, el intercambio de cumplidos. En apariencia, todo parecía normal, pero notaba la tensión que emanaba de mi madre. «¿Su hijo está dando clases en Stanford? ¿He entendido bien?», preguntó mientras nos sentábamos a la mesa. Había respeto en su voz. La educación siempre había sido un estatus para ella. «Sí, economía», respondió Robert con orgullo, «siguiendo mis pasos, aunque siempre pensé que elegiría negocios como Kirby». «¿Kirby?», intervino mamá, sin estar segura de a quién se refería. «Mi hermano», explicó Robert, «se supone que se unirá a nosotros más tarde». «¿Y qué hace tu hermano?», inquirió mamá, claramente tratando de calibrar el estado de toda la familia. Contuve la respiración. Era el momento. Ahora se iban a enterar. «Kirby fundó Quantum Insight», respondió Elizabeth con indiferencia, como si se tratara de un pequeño negocio familiar y no de una empresa con una capitalización de decenas de miles de millones de dólares. Vi cómo mi madre abría los ojos. Incluso ella había oído hablar de Quantum Insight. «¿El mismo Quantum Insight?», intervino Audrey, que de repente se interesó por la conversación. «¿Kirby Phelps es tu hermano?». «Sí», respondió Robert con sencillez, sin darle mayor importancia. Mi familia intercambió miradas. Casi podía oír sus pensamientos. Harrison no era solo un profesor de Stanford, era el sobrino de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. De repente, yo les resultaba mucho más interesante. «Zoe nunca mencionó que tu tío es una figura tan prominente», dijo mamá, volviéndose hacia Harrison, pero mirándome con un reproche mal disimulado. «Probablemente porque a Zoe no le importa», replicó Harrison, apretándome la mano por debajo de la mesa. «Valora a la gente por su personalidad, no por su cuenta bancaria o sus conexiones familiares». Mamá esbozó una sonrisa tensa, pero me di cuenta de que no estaba convencida. Para ella, las conexiones y el estatus siempre habían sido primordiales. Los camareros empezaron a servir los aperitivos y la conversación derivó durante un rato hacia temas neutros: el tiempo, las noticias de la ciudad, los planes para las vacaciones. Pero vi que Audrey se inclinaba hacia mamá y le susurraba algo al oído, y entonces ambas me miraron con fingida sorpresa. «Bueno, Zoe siempre ha sido especial», dijo mamá cuando la conversación giró en torno a mi infancia. «La enviamos a la mejor escuela pública, contratamos tutores, la llevamos a clases de música y ballet, pero ella siempre prefirió sentarse frente al ordenador. Era su táctica habitual para demostrar lo mucho que habían liado en mí y cómo les había guaciado. Y mira a dónde nos ha llevado», comentó Elizabeth en voz baja. «Se ha convertido en una destacada experta en su campo». «Bueno, yo no llamaría a la programación un campo sobresaliente para una chica», objetó mamá, «especialmente cuando hay caminos más tradicionales». «¿Cómo cuál, por ejemplo?», preguntó Fiona con verdadero interés. «Bueno, mi hija mayor Audrey, por ejemplo, trabaja en relaciones públicas». Mamá siempre había presentado los contratos ocasionales de Audrey para la organización de eventos como una carrera en relaciones públicas en toda regla. «Qué interesante», respondió Elizabeth amablemente, aunque me di cuenta de que no estaba impresionada. La conversación continuó y cada minuto que pasaba me daba cuenta de que la tensión iba en aumento. Era evidente que mi familia se sentía incómoda en compañía de los Phelps, demasiado educados, demasiado seguros de sí mismos, demasiado reales. No tenían la ostentosa elegancia que mi madre valoraba, el brillo superficial que ella tomaba por signo de estatus. «¿Y cómo os conocisteis?», preguntó Fiona, volviéndose hacia Harrison y hacia mí.
Estaba buscando a mi tío en su despacho y conocí a Zoe, respondió Harrison con una sonrisa. Estaba trabajando hasta tarde en un algoritmo complicado. ¿Zoe trabaja en el despacho de tu tío?, se preguntó mi madre mirándome con expresión perpleja. Respiré hondo. El momento de la verdad. Sí, mamá. Llevo varios años asesorando a Kirby y a su equipo. Desarrollamos algoritmos predictivos para los mercados financieros. Pero usted trabaja en... ¿Cuál es su... algo neuronal? Ni siquiera se molestó en recordar el nombre de la empresa en la que había trabajado durante 5 años. ¿Empecé allí? Entonces Kirby se ofreció a cooperar. ¿Y no nos lo dijiste? Había acusación mezclada con incredulidad en su voz. ¿Te lo habrías creído, mamá?, le pregunté en voz baja. No contestó, pero su mirada lo decía todo. No, no lo habría creído. Encontraría la forma de devaluar mis logros como siempre hacía. Vi que Audrey se inclinaba hacia mamá y le susurraba: «Es demasiado pobre para esta familia. Mira su vestido». Mi cara se encendió. Sabía perfectamente que mi vestido costaba más que toda la colección de imitaciones de Audrey, pero no iba a rebajarme a ese nivel. El ambiente se estaba volviendo cada vez más tenso y sentí que necesitaba un momento de respiro. Me excusé, me levanté y me dirigí al baño de señoras. Necesitaba unos momentos de silencio para ordenar mis pensamientos y calmarme. Me miré en el espejo y respiré hondo. Lo superarás, Zoe. Es solo una noche, me dije. Cuando volví al salón, vi que Kirby ya había llegado. Estaba sentado a la mesa, hablando animadamente de algo, y todos lo escuchaban con atención. Mi madre lo miraba con esa expresión peculiar que solo tenía cuando trataba con personas que consideraba por encima de ella en estatus. Mi padre parecía interesado, y Audrey estaba literalmente devorando a Kirby con la mirada. Y casi perdemos algunas inversiones importantes en el sector tecnológico japonés, decía Kirby mientras yo me acercaba. ¿Y cómo os fue?, preguntó mi padre, mostrando verdadero interés en la conversación por primera vez. Es una historia increíble. Kirby se reclinó en su silla. Todos nuestros analistas se dedicaron al problema durante 48 horas sin descanso. Nadie pudo averiguar qué fallaba. Y entonces... fue entonces cuando se fijó en mí. Me quedé en la puerta, dudando si interrumpir la conversación. Kirby se detuvo de repente, se puso de pie, se enderezó y, para mi sorpresa, hizo una reverencia, la misma reverencia formal que intercambiábamos en los momentos importantes. Y entonces llegó Zoe y en 2 horas encontró una solución que nos ahorró más de $100 millones. Terminó sin apartar los ojos de mí. Comprendí el gesto. Me estaba dando las gracias por lo que en realidad había hecho hacía 2 días. Encontrar un error crítico en un algoritmo que podría haber provocado enormes pérdidas. Y yo no dudé en hacer lo mismo. Me incliné ante él, dándole las gracias por valorar siempre mis ideas y confiar en mi criterio. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todo el mundo se quedó helado, mirando aquel extraño intercambio de gestos entre el multimillonario y la chica, a la que acababan de llamar demasiado pobre. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Me erguí tras la reverencia de vuelta de Kirby, sintiendo las miradas de todos los presentes. Harrison nos miraba con asombro, mi madre con incredulidad y Audrey con envidia mal disimulada. Solo los padres de Harrison y Fiona sonreían, como si observaran algo que les resultaba familiar y comprensible desde hacía mucho tiempo. Kirby fue el primero en romper el silencio. Se acercó a mí y me pasó ligeramente el brazo por los hombros, dirigiéndose a los demás. Pido disculpas por este pequeño espectáculo. Zoe y yo tenemos la tradición de intercambiar reverencias cuando una de nosotras hace algo realmente impresionante. Y lo que hizo Zoe hace 2 días fue exactamente eso. ¿Exactamente qué?, preguntó Harrison, y me sorprendió notar una nota de celos en su voz. No conocía todos los detalles de mi trabajo con su tío, y eso parecía dolerle. Volví a la mesa, incómoda por ser el centro de atención. Kirby, en cambio, estaba en su elemento. Sabes, cuando se trata de algoritmos financieros, hay un cierto umbral de error que se considera aceptable. Suele rondar el 2%, empezó a explicar, sentándose en su asiento. Nuestro algoritmo de Tokio empezó a fallar el miércoles pasado,
Uno pequeño al principio, el 3%, luego el 5%, el jueves ya era el 7%. Nuestros mejores analistas no podían averiguar qué fallaba. ¿Y qué hizo Zoe?, preguntó Fiona, mirándome con verdadero interés. Vino a la oficina el viernes por la noche, cuando todo el mundo se había dado por vencido, y preguntó si podía echar un vistazo al código. Habló Kirby con indisimulado orgullo. 2 horas más tarde encontró un error, uno minúsculo, literalmente una línea entre decenas de miles. Pero esa línea lo cambió todo. Sonreí avergonzado, poco acostumbrado a tanta atención. En realidad no fue un error, aclaré. Más bien un descuido. El algoritmo no tuvo en cuenta el factor estacional de la economía japonesa relacionado con el final del año fiscal en marzo. Es una peculiaridad cultural que nuestros analistas estadounidenses simplemente no tuvieron en cuenta. Gracias a Zoe, ahorramos inversiones por valor de más de $100 millones, terminó Kirby. Y no solo dinero, salvamos la confianza de nuestros socios japoneses, que es mucho más importante. Vi cómo cambiaban las caras de mis padres. Mi padre me miró con una expresión desconocida, algo entre la sorpresa y el orgullo. Mi madre mantenía su expresión imperturbable, pero sus dedos frotaban nerviosamente la servilleta, signo inequívoco de agitación interior. Zoe nunca nos ha hablado de tales logros, dijo finalmente, tratando de mantener el rostro serio. ¿Por qué no has dicho nada, hermanita?, preguntó Audrey con fingida sorpresa. ¿Te avergonzaba tu éxito? Conocía ese tono. Detrás del aparente interés había un intento de hacerme quedar mal, como si ocultara a propósito mis logros para poder presumir de ellos espectacularmente más tarde. He intentado decírtelo, respondí con calma. Muchas veces. Pero siempre cambiabas de tema o decías que la programación no iba en serio. ¿Recuerdas, mamá, cuando dijiste que mi trabajo eran juguetes informáticos? Dejé de intentarlo después de aquello. Mi madre se sonrojó. No esperaba que alardeara de ello delante de todo el mundo. Nunca dije que no fuera serio, intentó defenderse. Solo pensé que había profesiones más adecuadas para una chica. ¿Cómo cuáles?, preguntó Kirby con auténtica curiosidad. Bueno, algo más femenino. Relaciones públicas, como la de Audrey, o enseñanza, medicina. Interesante, dijo Kirby pensativo. ¿Sabías que Zoe rechazó el puesto de CTO en mi empresa el año pasado? Con un sueldo que estoy seguro te habría hecho reconsiderar tu opinión sobre la e-seals de la programación. Le miré sorprendida. Nunca habíamos hablado de esa conversación. Kirby me había ofrecido el puesto de director técnico, pero yo lo había rechazado porque prefería trabajar en algoritmos que dirigir personas. ¿Por qué lo rechazaste?, preguntó papá, dirigiéndose a mí directamente por primera vez. Porque me encanta lo que hago ahora, respondí. No quiero perder el tiempo en reuniones e informes cuando podría estar creando algo nuevo. Eso es algo que siempre he apreciado de Zoe, intervino Kirby. Ella nunca persiguió el estatus ni el dinero, solo por la oportunidad de resolver problemas interesantes. Noté que Harrison me miraba con una nueva expresión, mezcla de sorpresa y admiración. Sabía que trabajaba con su tío, pero no parecía comprender del todo el alcance de nuestra colaboración. No sabía que estuvieras tan implicado en el proyecto japonés, dijo en voz baja. No quería aburrirte hablando de trabajo, le contesté apretándole la mano. Ya escuchas mis monólogos técnicos con demasiada frecuencia. Sonrió, pero tuve la sensación de que íbamos a tener una larga conversación más tarde. Harrison no estaba celoso, pero era evidente que le sorprendía saber que se había perdido una parte tan importante de mi vida. Cuéntanos más sobre tu tradición de la reverencia, preguntó Elizabeth cambiando elegantemente de tema. Parecía muy auténtica. Kirby se rió. Empezó como una broma. Volví de Japón, impresionado por su cultura del respeto, y decidí incorporar algo parecido a nuestro trabajo. Zoe fue la única a la que no le pareció raro. Porque tiene sentido, añadí. En la cultura japonesa, inclinarse no es solo una formalidad, es una forma de mostrar aprecio y respeto. Cuando Kirby se inclinó ante mí por primera vez después de que resolví un difícil problema de algoritmos, fue significativo, como si viera no solo el resultado, sino el esfuerzo que había hecho. Y cuando Zoe respondió por primera vez del mismo modo, reconociendo mi contribución, supe que había encontrado a la compañera perfecta,
continuó Kirby. No solo una inteligente, sino una que comprendía el valor del respeto mutuo. Me di cuenta de que mi madre intercambiaba miradas con Audrey. Era evidente que no entendían cómo el poderoso Kirby Phelps podía tratarme como a un igual. En su mundo, el estatus lo determinaba todo. ¿Quién se inclinaba ante quién? ¿Quién hablaba con quién? ¿Quién era invitado a las fiestas? Debe ser agradable trabajar en un respetuoso, dijo mamá con una sonrisa tensa. Es más que un ambiente, responde Kirby. Es un principio. No importa si eres un director general o un desarrollador junior. Si haces algo de valor, mereces que se te reconozca. No todo el mundo comparte ese enfoque, comenté en voz baja, mirando a mi familia. Hubo una pausa incómoda. Harrison me apretó la mano por debajo de la mesa, dándome su apoyo. Zoe siempre ha sido demasiado sensible, intentó carcajearse mamá. Se toma cualquier crítica como un insulto personal. Eso no es crítica, mamá. Sentí que me subía una oleada de rabia que llevaba años conteniendo. La crítica es cuando se señalan los errores para ayudarte a ser mejor persona. Lo que hacías era devaluar. Nunca consideraste que mis logros merecieran la pena porque no encajaban con tu idea del éxito. Zoe, no empieces, le advirtió su madre. No vamos a montar una escena en público. ¿Por qué no?, preguntó Kirby con genuino interés. A veces una escena es justo lo que se necesita, sobre todo cuando se han acumulado años de pensamientos no expresados. Mi madre le lanzó una mirada contrariada, pero no se atrevió a contradecir al multimillonario. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continué, sintiendo que no podía permanecer más tiempo en silencio. Todos estos años me has estado llamando perdedor, burlándote de mi pobreza, a pesar de que ganaba varias veces más que papá. No le veía sentido a gastar dinero en cosas que no necesitaba solo para impresionaros. Nunca te hemos llamado perdedora, objetó papá, pero su voz sonaba insegura. ¿No? ¿Qué tal? ¿Zoe es demasiado pobre para saber la diferencia entre Prada y Zara? Cité las palabras de Audrey. O si ganara mucho dinero, no se vestiría en cadenas de tiendas. Audrey puso los ojos en blanco. Dios, Zoe, era una broma. Siempre te lo tomas todo demasiado a pecho. Se supone que los chistes tienen que hacer gracia a todo el mundo, no solo a quienes los dicen, observó Fiona, interviniendo por primera vez en nuestro conflicto familiar. Mi madre se enderezó, claramente dolida porque una extraña interviniera en mi favor. Creo que no entiendes la dinámica de nuestra familia, dijo con fría cortesía. Siempre hemos tenido un humor especial que Zoe, por desgracia, no siempre entiende. No, mamá, negué con la cabeza. Lo entiendo todo perfectamente. Nunca pudiste aceptar que eligiera mi camino en lugar del que habías planeado para mí. Querías que fuera como Audrey, buscando un marido rico en vez de labrarme una carrera. Y mira a dónde te llevó eso. Mamá no podía soportarlo. Terminaste con un hombre rico de todos modos, solo que pasaste años primero en ordenadores en vez de encontrar a alguien que te diera una vida decente de inmediato. Se hizo un gran silencio en la habitación. Incluso los camareros que servían los platos se quedaron inmóviles. Así que es eso, dijo Harrison en voz baja. ¿Crees que Zoe está interesada en mí por el dinero de mi familia? No, claro que no. Mi madre intentó corregirse, pero ya era demasiado tarde. Para su información, señora Cavendish, la voz de Harrison se volvió sorprendentemente fría. Me enamoré de su hija cuando no tenía ni idea de su relación con mi tío. Vi a una mujer inteligente y con talento que estaba tan inmersa en su trabajo que ni siquiera se dio cuenta de que yo intentaba impresionarla. Fue refrescante. Y para tu información, añadió Kirby, Zoe gana lo suficiente como para no necesitar el apoyo financiero de nadie. Sus algoritmos han aportado a Quantum Insight más de $500 millones en los últimos 3 años, y su parte es bastante considerable. Vi cómo mi madre abría los ojos, sorprendida. Para ella, el dinero siempre había sido la medida del éxito, y darse cuenta de que su hija Inima era en realidad bastante rica, la conmocionó claramente. ¿Por qué no nos lo has dicho?, preguntó con resentimiento en la voz. ¿Os lo habríais creído? Respondí pregunta por pregunta. ¿O habrías encontrado una forma de explicarlo por suerte, casualidad
Cualquier cosa menos mis habilidades. No contestó, y eso fue una respuesta en sí misma. Creo que deberíamos irnos, dijo papá levantándose. Gracias por la cena, pero creo que nos iremos a casa. Mi madre hizo lo mismo, con el rostro pétreo. Audrey parecía enfadada porque la velada terminara tan pronto. Estaba claro que esperaba pasar más tiempo en compañía de Kirby. «Zoe, llámame mañana», dijo mamá en un tono como si fuera una orden. La miré durante un largo momento. Toda mi vida había obedecido ese tono por miedo a decepcionar, a molestar, a causar desaprobación, pero hoy algo era diferente. «No, mamá», respondí con calma. «No voy a llamar, ni mañana ni pasado mañana. Probablemente nunca. Llevo años intentando ganarme tu respeto, demostrar que mi camino tiene valor, pero ahora me doy cuenta de que no tiene sentido. Nunca me verás como realmente soy». «Zoe». Había una advertencia en la voz de su madre. «No hagas algo de lo que luego te arrepientas». De lo único que me arrepiento es de los años pasados intentando estar a la altura de tus expectativas. Sentí que las lágrimas acudían a mis ojos, pero las contuve. Esperaba que por fin me vieras hoy. Pero incluso ahora, después de oír hablar de mis logros, solo piensas en que podría haber encontrado antes un marido rico. Es triste. Hubo una pesada pausa. Luego mi familia abandonó la sala en silencio. Sin abrazos, sin palabras de despedida. Solo el paso silencioso de personas que nunca llegaron a aceptarme por lo que era. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me sentí extrañamente aliviada. Era como si el gran peso que había estado cargando durante años hubiera desaparecido de repente. Miré a los comensales, Harrison, sus padres, Fiona y Kirby. Todos me miraron con comprensión y apoyo. «Siento que se haya estropeado la velada», dije, enjugándome una lágrima no deseada. «Nada se arruina», respondió Elizabeth suavemente. «A veces hay que atravesar una tormenta para ver un arco iris». «Estuviste maravillosa», añadió Fiona. «Ha hecho falta mucho valor para decir todo eso». Kirby se quedó en silencio y me hizo una reverencia, más profunda de lo habitual. Había algo más que reconocimiento profesional en ese gesto. Era un reconocimiento a mi fuerza, a mi decisión de liberarme por fin de una relación tóxica. Respondí de la misma manera, dándome cuenta del simbolismo del momento. Llevaba años buscando respeto en mi familia sin conseguirlo, y lo encontré en un lugar completamente inesperado, en una relación con un multimillonario que no me veía como una nuera potencial o un estatus social, sino simplemente como alguien con ideas valiosas. «¿Postre?», sugirió Robert, tratando de aligerar el ambiente. Todos se rieron y la tensión empezó a remitir. La cena continuó, pero en un ambiente completamente distinto. Cálido, sincero, sin falsedades ni pretensiones. Más tarde, cuando Harrison y yo volvimos a casa, me abrazó durante largo rato sin decir una palabra. Comprendía que a veces el silencio y la presencia significaban más que cualquier palabra de consuelo. Siempre he pensado que Kirby era el más perspicaz de mi familia. Él discernió tu talento desde la primera vez que nos vimos, pero hoy me he dado cuenta de que vio algo más en ti. La fuerza de espíritu que te permitió convertirte en quien eres a pesar de toda la resistencia. Me apoyé en su hombro, sintiéndome agradecida por tener personas en mi vida que veían mi verdadero yo. No me arrepiento de lo que dije, admití. Pero una parte de mí aún espera que algún día lo entiendan. «Tal vez», respondió Harrison con cautela. «Pero aunque no lo hagan, nos tienes a nosotros, y vemos lo increíble que eres». Aquella noche, tumbada junto a Harrison, pensé en los extraños giros del destino, en cómo un encuentro casual con Kirby había cambiado mi vida profesional, cómo un arco prestado de una cultura extranjera se había convertido en el símbolo de respeto que me faltaba, cómo había encontrado una verdadera familia en personas que no estaban emparentadas conmigo por sangre. No sabía si volvería a llamar a mi madre. Quizá nuestros caminos se habían separado para siempre. Pero, por primera vez, ese pensamiento no me hizo sentir culpable ni arrepentida. Solo una tranquila aceptación. Tenía un trabajo que me encantaba, un hombre que me veía y me valoraba entera, y un círculo de personas para las que mis logros eran motivo de auténtico orgullo.
no una broma recurrente sobre juguetes informáticos. Por fin encontré mi lugar en el mundo, no el que intentaron imponerme, sino el que yo misma creé. Y aunque mi camino no fuera tradicional ni comprensible para todos, era el mío, con todas sus vueltas y revueltas, sus altibajos, y no lo cambiaría por nada.